¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica en proyectateradio.com, en la sección de Oleda Maldonado de Reinventarse. En esta ocasión no está nuestra querida amiga Oleda y quiero mandarle un saludo y también el pésame porque en estos días pues falleció su mamá allá en Venezuela. Yo la vi ayer, pero ya está más consolada, más animada. Muy bien, pues espero que se conecten y nos digan y escriban de qué país nos están visitando y si quieren hacer una pregunta, pues con mucho gusto se las contestaremos. En esta ocasión vamos a hablar del tema el despertar de la conciencia. En esta ocasión me acompañan Yasmín de la clínica. Yasmín, ¿qué profesión tienes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy bioquímica clínica. Muy bien, ella pues nos ayuda en la clínica. Y también viene Alma. Alma, ¿qué estudiaste? Hola, buenas noches. Yo estudié Administración de Empresas. Ella pues nos ayuda en la dirección de la Clínica de Medicina. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema, el despertar de la conciencia. ¿Por qué es muy importante este tema? Ya hablamos que tenemos un cuerpo. Si nosotros creemos que solamente tenemos un cuerpo, pues vamos a tratarlo ya sea en la medicina oficial, en la medicina tradicional, en la medicina alópata, con medicamentos, cirugía, con química. O podemos tratarlo con medicina natural. En este caso, pues ya hemos hablado terapia neural, homeopatía, herbolaria, cámara hiperbárica, quiropraxis, acupuntura. Podemos recomendar alimentación, nutrición, lavados colónicos, ozonoterapia. En fin, existen muchas terapias. Si nosotros estamos de acuerdo que la mente enferma al cuerpo, pues entonces vamos a ver qué conflictos están provocando la enfermedad. Hemos hablado que la emoción enferma al cuerpo. Yo no le puedo decir a mi mano, cúrate o produce una artritis. Mi mano no entiende palabras, entiende emociones. Hoy vamos a hablar del tema de las vibraciones, que todo está vibrando. Y también tenemos una conciencia, somos conscientes de que existimos, venimos de la conciencia. Es muy diferente la palabra conciencia con C que conciencia, SC. Podemos llamarle a esa conciencia universal, campo cuántico, matrix, el que todo la abarca, providencia, Dios, o podemos llamarle como ustedes lo prefieran. De ahí procedemos. Y si nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, vamos a ver los pasos, podemos ser unas personas que ojalá pudiéramos llegar. Yo quisiera que en esta vida llegara esa iluminación, despertar la conciencia, porque muchas personas estamos pues en un estado como dormidos dentro de esta realidad. Estamos como una persona que actúa como un robot. Yo le llamo modo avión porque en esta cabeza tenemos un cerebro, tenemos una parte consciente que es del 3 al 5% y una parte inconsciente que es un 95%, yo pienso que un 97%, y actuamos según los programas que traemos de nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, lo que pasó en el vientre materno y todos los conflictos que hemos vivido en toda la vida. Muy bien, pues vamos a hablar, dividí este tema en varios temas o subtemas con varias preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Doctor, para empezar, ¿qué es la conciencia o cómo la define? Ayer que estaba viendo YouTube vi una película muy interesante que se llama Samadhi, S-M-A-D-H-I. La ilusión del yo, lo pueden encontrar ahí en YouTube, es la ilusión de que nosotros tenemos un yo, un ego, en el cual pues estamos sintiendo que nosotros somos esta vida. Muy bien, para entender la conciencia vamos a hablar de la vibración. En este universo, en este mundo, todo está vibrando. Vamos a ver unos ejemplos de vibración. Ojalá se alcancen a ver, pues hay muchos tipos de vibración.
muchas formas de vibración. Todo está vibrando. Hay ondas muy largas y ondas muy cortas. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una onda de frecuencia baja, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero hay ondas de frecuencia baja donde todo lo que está materializado tiene una frecuencia baja. Todo lo que tiene una frecuencia más rápida, como una ola, o sea, la longitud de onda de tanto en la línea horizontal como vertical, en los ejes, pues es una onda lenta. Esas ondas, como todo vibra, pues las emociones vibran, un pensamiento vibra, la conciencia vibra. Cuando lleguemos al despertar de la conciencia, que es una vibración la más alta, sería una vibración muy, 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 muy alta. Ustedes no sé si han visto un electroencefalograma, pues se ven ahí las frecuencias del cerebro. Hay ondas delta, teta, gamma, etcétera, ¿no? Y cuando uno está despierto, la frecuencia es muy rápida. Cuando estamos dormidos, la frecuencia es muy baja. Muy bien, pues aquí vemos, por ejemplo, cualquier objeto que puede ser una cosa material. Vuelvo a repetir, todo vibra, desde una galaxia, el Sol, la Luna, las estrellas, la Tierra, este sillón está vibrando, pero cada persona, cada objeto tiene una vibración completamente diferente. Vamos a ver la siguiente. Tenemos un espectro de luz, un espectro donde solamente la luz visible es muy corta, o sea, todo lo que vemos, observamos, es visible. Pero hay ondas de ultravioleta, sonidos infrarrojos o rayos infrarrojos, sonidos que no podemos oír. Hay algunos animales como los perros que sí se pueden escuchar esas frecuencias. Hay obviamente ondas de radio, de televisión, ondas de microondas, de rayos X. Esos, aunque no los podamos ver, los podemos medir y existen. Existen aparatos que se pueden medir. Ya más adelante vamos a ver que el corazón tiene 100 veces más frecuencia, más potente que el cerebro. Y en cambio el cerebro es 100 veces más potente que el corazón, donde es una energía electromagnética. Vamos a ver la siguiente. Una de las cosas que vamos a explicar más adelante es que la máxima frecuencia que vibra muy rápido es la frecuencia del amor, mientras que la frecuencia del miedo es muy lenta, es una onda muy, muy lenta. Entonces son los extremos y nosotros podemos vibrar en una emoción de amor. El campo cuántico, la energía universal, Dios, el que todo la abarca, la conciencia con ese C, tiene la vibración más alta. Ya hablaremos que eso es unidad, mientras que lo material es dualidad. Vamos a ver la siguiente. Creo que con eso está bien. Muy bien, desde un átomo tiene conciencia porque tiene vibración. Ya hemos platicado en otra ocasión que hay un experimento que ya tiene más de 100 años, el experimento de la doble rendija, donde un átomo, cuando es observado, se materializa, baja su frecuencia. El observador, el que lo está viendo, o si lo medimos con un aparato, ese átomo se materializa. Hay cosas que no creía desde Einstein, de que si yo observo este sillón, se materializa, pero si no hay un observador, no existe, está en posibilidad de existir, es una frecuencia muy baja y cuando es medido o observado, se materializa. Hay un libro del doctor Lanza que se llama Biocentrismo, donde él explica todo esto y dice que si en un bosque un árbol se cae y si nadie lo está escuchando, no produce ningún sonido. Es decir, es como si yo hablo por teléfono y va la onda y nadie me contesta, entonces esa onda no se materializó. Si yo llamo por teléfono de aquí a otro país, pues sale por el aparato una vibración, porque esa vibración tiene una información y tiene una energía, y esa vibración llega al aparato, al otro celular del otro lado del mundo, y entonces el aparato va a captar esa onda, esa frecuencia, y la va a materializar y van a escuchar mi voz
como ahorita que se está transmitiendo, va una onda, llega a un aparato y ese aparato, la vibración la transforma en algo material, algo audible. Por eso si se cae el árbol y nadie lo escucha, pues no va a haber ningún sonido. Muy bien, vamos a hablar ahora que ya hicimos un panorama de inicio de qué son las vibraciones, que tiene información y energía. Y la energía, por cierto, no se crea ni se destruye, sino se transforma y se transmite y se hereda de generación en generación. También vamos a hablar de que tenemos una mente, un cerebro, y ese cerebro es muy diferente a la conciencia. Cuando nosotros estamos, como decíamos, en el modo robotito, modo avión, pensamos en nuestra mente, pero no en nuestra conciencia. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, vamos a poder tener una claridad mental de saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. A muchos de mis pacientes yo les pregunto, tienen 60, 70, 80 años, les pregunto, ¿por qué están en este planeta? ¿Cuál es su misión de la vida? Y dicen, no sé, pues estoy viviendo y estoy esperando la muerte. No tienen un propósito porque no han tomado conciencia de por qué están en este planeta. Y vamos a tratar de llegar a ese punto de que cada uno pueda entender por qué está en esta existencia. Entonces, en resumen, todo vibra, todo tiene información. El pensamiento es una vibración, las emociones son vibración, y en resumen hay la máxima frecuencia, vuelvo a repetir, de amor y de miedo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, algunos experimentos de cómo se transmiten estas emociones. Vamos a ver bueno, aquí tenemos, por ejemplo, unas ondas de varios colores, porque los colores son vibraciones. Aquí tenemos una onda roja, verde, azul, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que cada pensamiento atrae una vibración y cada vibración una realidad, porque en la forma en que nosotros vibramos, vamos a transmitir al campo cuántico, a este universo, y vamos a ver que cada emoción, cada pensamiento se nos regresa. Muy bien, vamos a explicar, por ejemplo, aquí tenemos 5 copas de varios colores. Vamos a suponer que esta tiene una vibración de 5, 10, 15, 20, 25. Caruso, Pavarotti, por ejemplo, toman, bueno, antes de eso, si nosotros tenemos una vibración y chocan, se va a aumentar esa frecuencia, como 2 olas del mar que chocan, se va a hacer una ola más grande. Muy bien, entonces decíamos que uno de esos tenores, por ejemplo, tiene 5 copas y entonces hace que se igualen las frecuencias, porque estas copas, vuelvo a repetir, están vibrando en una frecuencia. Entonces, Pavarotti hace do, y si hace la frecuencia de 15, por ejemplo, que el azul tenga la frecuencia de 15, chocan las frecuencias y aumenta la vibración y la copa se rompe. Muchos van a decir, es que fue un impulso mecánico que rompió la copa. No, porque las otras no se rompieron. Tiene que ser exactamente la misma frecuencia para que la materia cambie en su estado físico. De tal manera que si en esas copas estamos vibrando, por ejemplo, aquí tenemos una copa donde hay 2 personas discutiendo, pues están vibrando y va a haber un pleito fuerte y emociones, porque estamos vibrando en la frecuencia de discutir, por ejemplo. Acá tenemos una frecuencia, pues esta persona está tomada, está, por ejemplo, en una discoteca, pues va a tener otro tipo de emociones porque está vibrando en otra frecuencia. Cada quien atrae a su propia frecuencia. Cuando hablemos un poco del amor, de que si es química y qué es el amor, vamos a verlo más concretamente. Aquí vemos unos enamorados. Estos cuates están de luna de miel, están enamorados, están vibrando en el amor. Aquí pasa el tiempo, mucho o poco, y aquí ya están con el juez divorciándose, ya están vibrando completamente diferentes. Dice, pero ¿qué nos pasó? Pues bajaron su nivel de frecuencia del amor y ahora se están repeliendo, ¿cuántos matrimonios están así vibrando en el amor o vibrando en el odio 10, 15, 20 años?
hasta que explotan, ¿no? Y dicen, yo me salgo de aquí, yo no aguanto esta vibración, y le echan la culpa al otro, cuando uno debe tener conciencia de que lo que está mandando está recibiendo. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es muy interesante y me gusta mucho, ¿no? Si yo tomo dos guitarras, por ejemplo, tomo la color naranja y en esa guitarra yo toco la cuerda en una nota musical, por ejemplo, do, entonces toco esta guitarra y por resonancia esta cuerda va a empezar a vibrar exactamente igual en do, suponiendo que están afinadas igual las cuerdas. Entonces yo estimulo esta cuerda de esta guitarra y esta va a empezar a vibrar en la misma frecuencia que yo toqué. Entonces esta empieza a vibrar. Si yo pongo el dedo en la cuerda que yo toqué en la primera guitarra y la paro, va a dejar de sonar, pero esta sigue vibrando. Y por lo tanto, como esta está vibrando, ahora esta le va a regresar la frecuencia a esta y va a empezar a vibrar igual como esta emitió la frecuencia a esta y esta se la regresó. ¿Qué cuestión práctica podemos decir con este experimento? Pues que si yo mando una frecuencia de amor, se me va a regresar amor. Si mando una frecuencia de odio, se me va a regresar la frecuencia de odio. Si mando una frecuencia de miedo al universo, se me va a regresar una frecuencia de miedo. Si mando una frecuencia de abundancia, pues voy a tener abundancia. Si mando una frecuencia de escasez, pues voy a tener una frecuencia de escasez. Hablando de la cuestión económica o de cualquier tipo de frecuencia que yo emita, eso que yo emita hacia un lado, eso mismo voy a recibir y luego voy a echarle la culpa al otro de que el otro me odia, de que el otro fue el culpable. Aquí no, en esta vida no hay ni culpables ni víctimas, sino de personas responsables, porque si yo agredo a una persona, pues lo que se me va a regresar es la vibración de violencia. Si emití violencia, si emito la frecuencia de amor, pues se me va a regresar la frecuencia del amor. Muy bien, este es el primer tema. ¿Cuál es el segundo tema, Alma? Doctor, ¿qué es la unidad y la dualidad? Para entender el camino a la ilusión, tenemos que entender la dualidad y la unidad. Nosotros vivimos en este universo, en esta vida, en este campo cuántico, como le querramos llamar, pues dualidad, hombre, mujer, alto, bajo, justicia, injusticia, luz, oscuridad, bueno, malo, algunos religiosos, y cielo, infierno, venganza, compasión. Podemos hablar de lo que quieran en la dualidad, lo que es el yin y el yang, lo que es el Tao, etcétera. Pero si nosotros llegamos a la máxima iluminación, vamos a llegar a la unidad, porque el ser superior, la providencia, la matriz, la energía universal, la energía máxima del amor, es unidad. La energía que está ahí arriba, o el ser que está ahí arriba, o que está en todos lados, es unidad. Ese ser, o esa energía, o esa experiencia de que el que todo lo abarca, pues no es ni bueno ni malo, es. Y si pusiéramos un calificativo sería amor. Él no es ni hombre ni mujer, es. Él no es la dualidad, él es. No es amor y odio, no es cielo e infierno, no es justicia e injusticia, simplemente es. Y cuando nosotros transmutemos, o sea, la muerte, ya veremos que el tiempo no existe, que el otro no existe, que la muerte no existe, es una transmutación, porque esa energía no se crea ni se destruye, esa alma no se crea ni se destruye, sino se transforma. Cuando uno muere o cuando uno transmuta, llega otra vez a la unidad. Y si vemos que no llega en una conciencia de completa iluminación, pues como dice el dicho, un programa o una vivencia no superada, pues esa lección no aprobada se va a tener que volver a repetir hasta que lleguemos a la máxima iluminación.
Luego vamos a ver que la vibración va de 1 a 1000 y la 1000 es el despertar de la conciencia. Este es el segundo tema. El tercer tema, ¿cuál es? Es cómo integramos al ser humano. Bueno, el ser humano, como decíamos, es un cuerpo. Estamos vibrando en una frecuencia muy baja. Por eso tenemos un cuerpo. También tenemos una mente que ya, esa mente pues emite frecuencias de pensamientos, de emociones, de sentimientos y demás. Pero también tenemos una vida, tenemos un alma, un espíritu que no se puede medir. Muchos me escriben ahí en los comentarios del YouTube o del Facebook, todo eso es tangible, eso no existe. Yo no puedo tomar un pensamiento o una emoción, embotellarla en un frasquito y luego darla a un paciente. Es decir, nadie puede negar, sino experimentar, que existe el amor, el odio, la rabia, los celos, la envidia, todas esas emociones. Creo que nadie puede negar que eso existe. Son vibraciones que surgen ya sea de nuestro corazón, que aquí están las emociones, y aquí están los sentimientos. Vamos a hablar un poco de la diferencia de las emociones. Las emociones son dos y son básicas. La energía del corazón puede vibrar en amor y miedo, y de aquí derivarse algunas como rabia, ira, cólera, etcétera. Y los sentimientos son emociones en las cuales yo las mandé a razonar en mi cerebro consciente, y entonces si yo tomo una decisión equivocada razonándola, no con la emoción del corazón, luego voy a tener sentimientos de abandono, tristeza, depresión, ira, angustia, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo conozco a una chica y yo digo sí o no. Y no me voy a equivocar si yo decido con la frecuencia del amor de mi corazón, ya sea para sí o ya sea para no. Pero si yo empiezo en mi creencia y en la dualidad, a empezar a razonar, esta chica es muy alta, muy baja, muy bonita, muy fea, es judía, negra, musulmana, es rica, pobre, está muy gorda, está muy flaca, o tiene mucho dinero, no tiene dinero, y yo tomo una decisión con mis creencias, con mis pensamientos, con mis valores, porque casi todos decidimos con nuestras creencias, sentimientos, pensamientos y valores, y tomo una decisión para sí o para no. Tarde o temprano me voy o arrepentir o decir, ya me lo imaginaba, ya lo presentía, ya me lo decía mi corazón, ya me lo decía mi mamá, que eso no era el camino correcto, y me van a dar sentimientos muy diferentes a las emociones. Por cierto, los animales no tienen sentimientos, tienen emociones, porque no tienen una corteza cerebral pensante. O sea, el perrito no dice, ay, esa perrita está muy bien, o está muy gorda, flaca, pulgosa, etcétera. Son sentimientos razonados en el ser humano. Muy bien, entonces ya integramos que hay un cuerpo, hay una mente y hay una conciencia con un alma, espíritu, como le quieran. Pues aquí está alma, ¿no? Tú estás vibrando en una frecuencia muy alta, ¿no? Muy bien. El siguiente tema. Sí, doctor. ¿Cómo podemos alcanzar el despertar de la conciencia? Hay un autor de un libro que se los recomiendo, que se llama, el autor es David Hopkins, que va explicando los niveles de conciencia. Se llama Camino al Despertar. Muy bien, entonces yo tengo aquí una tabla que la saqué de ese libro, donde habla de los niveles de conciencia, que va de 1 a 1000. La frecuencia más baja que podemos tener el ser humano es la vergüenza. La vergüenza es una vibración, él lo ha medido, muy baja, que está en 20, y su emoción es la humillación. Cuando yo estoy en vergüenza, me siento humillado. Si yo subo mi nivel de conciencia o vibro en esa frecuencia muy baja, está la vibración de la culpa. La culpa proviene de nuestros padres, de nuestras religiones y de la sociedad, ¿no? Nos andan metiendo culpa por todos lados, de
cielo, infierno, de castigo, de muchas cosas. Han existido 2.500 religiones en la historia de la humanidad, muchas ya desaparecieron, los incas, los mayas, los aztecas, etcétera, ¿no? Pero existen muchas religiones actualmente, que yo las respeto, que cada quien dice, esta religión, la mía es la buena y la tuya es la mala. Bueno, yo pienso que son fe, o sea, creencias. Y entonces, casi todas las religiones tienen culpa. Y cuando yo tengo culpa, pues le voy a echar la culpa al otro para ya no sentirme culpable. O yo voy a decir, es que yo tengo la culpa. En esta dualidad existe, o podemos pensar, o la creencia de que existe la culpa, o que tú eres culpable. El que se siente víctima, ese nunca toma conciencia. Por tu culpa me enojé, por tu culpa llegué tarde, por tu culpa me enfermé, por tu culpa me divorcié, por tu culpa, o por el sol, la luna, las estrellas, que está lloviendo, por eso me enfermé, por el alimento me enfermé, llegué tarde por el tránsito, por la manifestación, por lo que sea. Los que le echan la culpa a la gente o le echan la culpa a las situaciones, esos nunca van a tener conciencia, se van a sentir víctimas y no responsables. Sino, otro nivel de energía un poco más alto es la apatía. En esta está la emoción de la desesperación. O sea, hay personas apáticas, que hay que estarlas empujando, que pues no tienen iniciativa de hacer, están deprimidos, y una persona apática, culpable, ¿saben lo que hace? Se suicida. Esa vida es para ser feliz. ¿Y cómo podemos ser felices? Pues lo vamos a ir viendo. El siguiente nivel es el sufrimiento, que ya es una vibración de 75. Obviamente, pues Soledad, que falleció su mamá, como decíamos en un principio, pues duele. Cuando un familiar fallece, pues nos duele. O si tenemos una enfermedad, nos duele, pero sufrir ya es opcional. Eso sí, ya tú sufres porque quieres, o si yo sufro es porque quiero. La emoción del sufrimiento es el remordimiento, que tiene algo que ver también con la culpa. Muy bien, el siguiente nivel es el miedo. El miedo ya anda en 100 y su emoción es la ansiedad. Todos los miedos son miedos a la muerte. Desde un ratón hasta una pistola produce miedo. El miedo es biológico. Si a mí me persigue un león o empieza a temblar, pues a correr. Y me da miedo porque es un miedo sano, es un miedo que me puede salvar la vida. Pero si tengo miedo porque soy masoquista, pensando en que me voy a quedar sin trabajo, que mi ser querido me va a dejar, o qué va a pasar cuando se muera y voy a estar solo y demás, empiezo a vibrar el miedo. Y acuérdense que la vibración más baja es ese miedo. Miedo a la muerte, miedo a no tener, miedo a no ser amado, miedo a muchas cosas, lo que ustedes quieran. Luego viene el deseo, o sea, el apego. Yo le pregunto todo esto a mis pacientes y me dicen, no, yo no tengo apego. Y le digo, a ver. Si se le muriera a su ser querido, si lo asaltaran, robaran, si perdiera su economía, si perdiera una parte de su cuerpo, dirían, ¿estaría usted feliz? ¿Perdería su vibración de amor? Me dicen, caray, pues sí, tengo apego. No, si le pasa algo a mis hijos, entonces sí, sufro. Bueno, es que están apegados. Hoy me llegó un paciente que me dijo, pero es que yo tengo que mi hija, que tiene 13 años, pues disfrute a su hija. ¿Y para qué anda pensando en una vibración de futuro o de pasado? Porque el tiempo definitivamente no existe. Existe la hora, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego viene la ira, que su emoción es el odio. Pues todos hemos actuado muchas veces en ira, nos roban, nos quitan, etcétera, ¿no? Aquí les voy a dar un consejo. Yo le digo a mis pacientes, si usted me roba el celular y no tengo un control de mis emociones, pues voy a entrar en ira, y si lo odio, pues yo me voy a enfermar, y si no lo perdono, pues yo me voy a seguir enfermo.
y pasan 20 años y sigo recordando esa emoción, pues voy a seguir en ira, voy a seguir enfermándome. Y la otra opción es de que le digo, y si usted me roba el celular, pues yo voy a tomar conciencia y voy a decir, bueno, pues ojalá le sirva, que Dios lo bendiga, qué buena onda, me voy a comprar otro celular más nuevo, voy a recuperar los datos, eso es muy sencillo, pero lo más importante es tomar conciencia de que el campo cuántico, el universo, como le quieran llamar, esa persona, yo me robé a través de esa persona, o sea, yo voy a tomar conciencia que algo me estoy robando yo, que el campo cuántico me está diciendo, oye, te estás robando algo, felicidad, amor, paciencia, todo lo que quieran, yo sé lo que me estoy robando. O si le digo al paciente, si usted me insulta o me golpea, yo me estoy insultando o golpeando a través del otro. Es el campo cuántico, la conciencia con ese C, me está diciendo, oye, recapacita, te estoy mandando esta situación para que tú tomes conciencia. O sea, acuérdense que lo que yo mando al campo cuántico me va a regresar. Orgullo, ego, que su emoción es el desprecio. Muchas personas, muchos pacientes me dicen, no doctor, yo no tengo ego. No, pero nada más se le cierra el coche, no, yo paso primero. Es decir, si no tuvieran ego, no tendrían todo lo demás. De hecho, si nosotros en esta vida nos separamos de la conciencia universal por nuestro ego, es decir, acá está la energía universal y nosotros venimos de ahí, porque acá es la conciencia universal y nosotros tenemos una conciencia de esa conciencia universal, formamos parte de esa energía o campo cuántico o de Dios, como le quiera llamar, que por cierto, pues, si le llamamos Dios, pues nosotros somos Dios y nosotros somos creadores. Si le llamamos energía universal, pues formamos parte de esa energía universal. Nada más que da mucha comezón al otro, que yo le digo, usted es Dios, usted es creador, porque el pensamiento crea la realidad, crea toda esta vida de ilusión que nosotros estamos proyectando al campo cuántico, que nosotros estamos emitiendo y que estamos recibiendo. Somos como una televisión que emite una señal y el aparato nada más la proyecta. Esto está en verde. Si nosotros subimos el nivel de conciencia, vamos a entrar en este grupo que yo lo marqué aquí con amarillo para diferenciarlo, donde está coraje de hacer las cosas, el coraje de salir adelante, no coraje de estar enojado, y es la emoción de afirmación. Aquí va en 200. Hay personas que son apáticas y otras que tienen coraje, que tienen iniciativa, que tienen voluntad de hacer las cosas. Si nosotros seguimos subiendo ese nivel de energía, pues ya, y de conciencia, tenemos una neutralidad que va en 250, que se llama confianza. Es decir, ya como que empezamos a estar un poco desmaterializados de las cosas, sin apego, y ya podemos ser un poco más neutrales. Disposición, que va en 310, donde hay optimismo. Yo tengo la disposición de tal cosa, la gratitud, la disposición que está más arriba del perdón y demás. Luego tenemos la aceptación, que va en 350, es decir, se nos muere un familiar o nos pasa X cosa desagradable y pues viene la aceptación, viene el perdón, esa es la emoción. Pero no una aceptación como resignación, sino como aceptación de que este sueño, de esta vida o esta realidad, como la quieran ver, yo acepto lo que me pase. No hay peor cosa que yo me resista a luchar, porque eso baja la energía y baja las emociones, a luchar con algo que no podemos cambiar, algo que, pues una muerte o una pérdida de un ser querido o una pérdida económica, pues es una aceptación, pero con perdón. El perdón no se hace acá, se hace acá. Muchas veces se perdona acá
pero cuando se hace un verdadero trabajo de perdón acá del corazón, ahí sí ya hay el verdadero perdón, aunque no se olvide ese robo, esa violación, ese lo que sea, como usted le quiera llamar, ¿no? Lo que le pasó. Luego viene la razón, que está en 400, donde hay una comprensión. Tenemos que comprender, tenemos que razonar que esa persona que nos hirió, que no nos hirió, nosotros mandamos eso para que nos hiriera. No hay, vuelvo a repetir, víctimas ni culpables, somos nosotros. La vida es un espejo, los que hacemos que se nos regrese esa misma información, esa misma vibración. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver aquí lo que nos han mandado. Dice Mónica Patiño, saludos a la invitación. Fabiana, saludos, bendiciones a Oleda. ¿Cómo es hacer conciencia? Pues vamos a terminar el tema y espero que quede muy claro. Guadalupe Rivera, desde Michoacán, no estoy entendiendo, podría aterrizarlo a nivel humano. Lo vamos a aterrizar. Hay una vibración, hay una conciencia y vamos a terminar de hablar de esa despertar de la conciencia. Dice Vero Ramírez, saludos al doctor. No estoy entendiendo, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero lo voy a hacer más claro. Así despertamos la conciencia. Hubiera hablado de salud, de que tomamos para aliviar ciertas cosas. Ya hemos hablado, véanlo ahí en el canal mi canal de YouTube, de la materia del cuerpo, porque pues si yo me curo del hígado, del riñón, del infarto, de la pulmonía, pues puedo ser una persona infeliz. Es más, si soy feliz, yo les entrego al paciente una receta donde dice, los felices no se enferman. Entonces, si empezamos en un nivel bajo, pues vamos a sanar la materia, o sea, el cuerpo. Si pensamos, vuelvo a repetir, que la mente es la que nos enferma, pues vamos a sanar nuestra mente. Y si tenemos un nivel de conciencia muy espiritual, pues vamos a estar sanos de la mente y sanos del cuerpo. Muy bien, dice Carla Arriaga, es como el agua que dicen que si la pongo un título de odio y me la tomo, ¿tendré odio? No. Una vez hicimos aquí la explicación de Masaru Emoto de que si yo tomo, es más, hagan ustedes en su casa, tomen 2 frasquitos, los lavan, les ponen arroz hervido y lo cierran y uno lo etiquetan con frases como te odio, te voy a matar, eres un cabezón, eres un pensador, etcétera. Y la otra le etiquetan te amo, te quiero, paz, amor, armonía, gratitud. O a este le mandan una emoción de odio y a este le mandan una emoción de amor. Y lo dejan ahí 1, 2, 3 semanas, 4, y van a ver que el frasquito de la vibración de odio o de negativo o de emoción negativa se va a echar a perder. Y este no se va a echar a perder. Yo lo he repetido muchas veces y siempre da el mismo resultado. Pero si yo tomo un frasquito, porque no hay pastillas del amor ni pastillas del odio, si yo me tomo ese arroz que está con una vibración positiva, pues no va a cambiar porque quien tiene que cambiar soy yo. Además, ese frasquito tiene una vibración muy baja. En cambio, la vibración del amor es muy alta, pero yo soy el que tengo que producir el amor. No existen pastillas del amor, ni pastillas del odio, ni pastillas de la venganza, ni pastillas de nada en relación a las emociones. Dice Mónica Ramírez, wow, y usted si llegamos a consulta nos toma la frecuencia, o como si hay varias formas de tomar la frecuencia, de medir la frecuencia. Simplemente ustedes se pueden calibrar a qué nivel están, si tienen odio, amargura, resentimientos, pero sí hay una forma de calibrar que es un test muscular. En el libro de David Hopkins lo explica perfectamente. Se llama Trascender los niveles de conciencia. Creo que me había equivocado en el título. Dice Freddy Ramón, excelente programa, felicidades, muchas gracias. Y sigan, si quieren escribir, de dónde nos están mensajeando y preguntas que quieran hacer, con mucho gusto se las contestamos. Seguimos. Aquí yo pinté en color azul los niveles más altos.
Amor incondicional. El amor incondicional es imagínense amar a su presidente, amar a la suegra, amar a su violador, amar a su secuestrador, amar a cualquier persona. Amor sin condiciones, donde hay una reverencia. Este ya es un nivel 500. Vamos apenas a la mitad de 1000. Los 8,000 millones de personas estamos en estas frecuencias. Pocas personas en la historia de la humanidad han alcanzado las frecuencias amarillas y muy pocas personas han llegado a la iluminación, como Cristo, Buda, Mahoma, Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, o yo no sé quién, o muchos nombres así raros de hindús que las filosofías orientales. Filosofías porque una cosa es tener una religión y no tener nada de espiritualidad, y otra cosa es ser muy espiritual y no tener ninguna religión. Es muy diferente porque las creencias pues no nos hacen espirituales. O sea, ustedes saben que hay muchas religiones, personas, líderes religiosos que durante el día dicen amen a su prójimo, hermanos, y en la noche están violando a un niño. Es decir, es la sombra de Carl Jung que todos tenemos, en la cual hay una sombra que se manifiesta en determinados momentos de la vida. En 540 está la alegría. Imagínense tener una alegría donde hay una serenidad, pero las 24 por 7 por 365 días se imaginan llegar a tener esa alegría, pase lo que pase. Luego viene la paz, donde ya va en 600, que es una éxtasis, donde hay una paz. Y luego viene en 1000, que repito, muy pocas personas lo han alcanzado, que es la iluminación, que es la inefabilidad. Esto ya es una cuestión de Buda, de Cristo, etcétera. Y si no llegamos a un nivel de conciencia de iluminación, vamos a llegar a la unidad, como yo le llamo, después de la muerte o la transmutación, al orgasmo cuántico, al orgasmo universal. Y si no llegamos con estas características, pues probablemente vamos a tener que volver a pasar la lección en otra vida o en otro sueño o en otro sueño de esta realidad, o como quieran llamarle, o en esta realidad, o esto existe o yo estoy soñando que esto existe. Pues sería, no tiene caso tratar de determinar si existe esto como materia, porque en la física cuántica esto no existe. Esto es una holografía en la física cuántica, demostrado científicamente. Muy bien, pues vamos al siguiente tema. Dice Estela Jiménez, dice saludos, muy buena información, saludos desde Chihuahua, allá del norte de México, ¿no? ¿Cuál es el siguiente tema? De acuerdo al mapa de conciencia que nos acaba de mencionar, ¿cómo sería para llegar o qué necesitamos para llegar a la iluminación? La iluminación es el despertar de la conciencia. Decía Miguel Ángel Bonarotti, desperté y vi que todos estaban dormidos. Le dijeron a Buda, ¿tú eres Dios? No. ¿Tú eres un iluminado? No. Yo soy un ser despierto. Así como el sueño que tuvimos ayer en la noche y despertamos y volvimos a esta realidad. En esta realidad de muchas dimensiones, yo les enseño a mis pacientes un video que es, ya hay videos de séptima dimensión, ¿no? Donde está un auditorio y de repente sale una ballena y se ve, se oye, pero si lo hicieran así no habría nada, ¿no? Es una holografía. Hay 5 cosas muy importantes para llegar a la iluminación. 1 es no juzgar ni juzgarse. El juicio que tú haces es tu propia condenación. Si yo tengo una ley de que mentir, matar, fornicar es malo, pues voy a empezar a juzgar a las demás personas lo mismo que yo ya condené antes. Entonces, lo que yo juzgo es mi propia condenación. Yo ya me estoy condenando. No culpar ni culparse, eso ya lo vimos. Para no sentirnos mal, andamos culpando al otro. No tener miedo. Esto creo que yo ya lo trascendí. Honestamente, pues una vez me asaltaron, me pusieron una pistola aquí y me ataqué de la risa. Ya no existe miedo, porque todos los miedos son miedos a la muerte. Yo sé que no existe la muerte, no existe el tiempo, no existe el otro, es una proyección.
Perdonar y perdonarse, que también ya lo vimos, y ser coherente con lo que uno hace, con lo que uno siente y con lo que uno piensa. Yo les pongo a mis pacientes el ejemplo que Hitler mataba a judíos, odiaba a los judíos y decía, es bueno matar judíos. Pues era coherente, no estamos hablando de bueno y malo. Pero si Hitler mata a judíos, odia a los judíos y dice, soy un asesino, soy un genocida, me voy a ir al infierno, ya esta vibración ya no checa con la vibración del corazón y va a empezar a enfermarse. Hay que ser coherentes con lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno piensa. El siguiente tema, Alma. Doctor, ¿cómo podemos conseguir la coherencia? Bueno, la coherencia es entre el cerebro y el corazón. El corazón está conectado al cerebro, se han descubierto 40,000 neuronas. Dijimos al principio que el corazón era 100 veces más potente que el cerebro eléctricamente, pero magnéticamente, pues el cerebro es 100 veces más potente que el corazón. Si yo sintonizo el cerebro con el corazón, voy a entrar en coherencia emocional. El corazón es cosa de física cuántica, que está conectado al universo y al centro de la Tierra. Aquí tenemos, vamos a verlo rápido porque ya nos quedan pocos minutos. Esta es una coherencia del corazón, se llama toroide. En este toroide dice, cuando no criticas, no te quejas, no condenas, te disculpas, perdonas, agradeces, amas sin esperar nada a cambio, das aprecio honrado y sincero, tienes pensamientos positivos para contigo y los demás y manejas tus emociones conscientemente. Y cuando va a ser un relajo, la energía, cuando criticas, te quejas o condenas, envidias, tienes miedos y preocupaciones, engañas, juzgas, degradas, tienes pensamientos y sentimientos negativos para contigo y los demás y no manejas tus emociones conscientemente, va a haber una alteración de nuestra energía que nos va a enfermar. Entonces no hay una pastilla para armonizar esta energía, sino que el paciente tome conciencia. Aquí tenemos una conexión entre el cerebro y el corazón. Y les voy a decir, ¿cuál es el siguiente tema? Ya dijo sobre cómo se consigue la coherencia. Ahora, ¿qué ejercicios o qué ejercicio concreto nos puede decir para conseguir la coherencia? Esto lo aprendí de Bruce Lipton, Joe Dispenza y Gret Braden. Esto háganlo, anótenlo, son 3 pasos muy sencillos o memorícenlo. Cerrados los ojos, vamos a poner la mano en el corazón. Ahora, ustedes están poniendo conciencia en mi voz, pero no están poniendo conciencia en el avión que va pasando o en la música que estaban escuchando o los coches que están pasando ahí por la calle. Pongan toda su conciencia en el corazón. Ahora, ese es uno, poner conciencia en el corazón con la mano aquí. Segundo, cuando una persona está en peligro, hay un temblor o el león me persigue, pues la respiración va a estar muy acelerada y va a detectar el sistema nervioso que está todo esto está en estrés. Pero si yo bajo mi frecuencia de respiración, mi sistema nervioso va a detectar paz, no va a haber estrés. Entonces la siguiente cosa es bajar mi frecuencia respiratoria. Y el tercer paso es una emoción positiva de gratitud, de confianza, de compasión. Entonces yo cierro los ojos, pongo mi mano en el corazón, tomo conciencia de mi corazón, respiro lentamente y mando gratitud a mi corazón. Y en ese momento se conecta el corazón con el cerebro. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema? Sí, doctor. Para usted, ¿cómo define el amor? El amor, muchas personas dicen, eso es química, eso son hormonas. Sí, pero el cerebro hace que haya esa química y esas hormonas y esos cambios energéticos y demás. Si yo amo, estoy emitiendo una energía de amor y por lo tanto mi cerebro va a mandar una información para que suban las hormonas y eso, que estoy enamorado y el amor es química. Sí, es química, pero mi corazón y mi cerebro en conjunto mandaron esa vibración de amor. Muy bien. El siguiente tema para saber... De que sí es cierto que el universo da abundancia. El universo no tiene ningún problema con dar abundancia. Llamémosle Dios, universo, conciencia universal, como le quieran llamar.
pero el universo siempre da abundancia. Y si yo vibro en el miedo a la escasez, el universo me va a dar escasez de mucha abundancia de esa escasez. Es que no consigo trabajo, es que no tengo pareja, es que siempre me salen malas cosas, porque está vibrando en una escasez. Pero si yo vibro en una emoción de abundancia, el universo me va a dar abundancia. Y entonces voy a tener, económicamente voy a estar mejor, voy a tener personas que me amen, me va a dar abundancia. Y yo voy a decir, tengo razón, la emoción que yo mandé se manifestó en abundancia. O la abundancia en la escasez es porque yo di abundancia al campo cuántico. Lo que yo emití, eso es lo que yo recibí. Siempre da el universo abundancia. Muy bien, pues en resumen, todo vibra y la información que viene del universo podemos elevar nuestra vibración hasta el amor y despertar para tener una iluminación y estén bien la mente y el cuerpo. Muy bien, pues yo sé que es un tema muy amplio, espero les haya gustado esta información y pues creo que ya nos quedan 2 minutos, es tiempo de empezar a despedirnos. Muchas gracias, saludos a Oleda y podemos encontrar al doctor Jorge Coutinho en la página www.medicinabiologica.com.mx y en esa página tiene 2 iconos, uno a YouTube y otro a Facebook y ahí haciéndole clic se puede redireccionar a esa página. Muy bien, pues gracias Yasmín. Alma, pues muchas gracias. Gracias, doctor, por toda su exposición tan grata como siempre. Y para mayor información de la Ciudad de México tenemos este teléfono 56 62 78 80 56 62 78 80. Muchas gracias. Pues me despido, soy el doctor Jorge Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, donde vamos a hablar de la epigenética, porque no somos víctimas de nuestros genes, sino que nuestra mente puede cambiar esos genes cambiando el ADN. Saludos a todos, muchas gracias por su atención.